¿Ok? Génesis, Jueces, capítulo 16, versículos, la lectura está un poco larga, pero necesaria. Jueces, capítulo 16, versículos 4 al 22. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Y parece que hoy, ¿verdad? Todo va a ser en español. Además que alguien no entiende español, ¿verdad? Y necesito en inglés, pues lo vamos a hacer, pero creo que la mayoría, ¿verdad? Este hermano Jack sabía que no iba a estar aquí, también tuvo a su hijo y lo tuvo que ir a dejar de regreso hoy a Illinois. Así que Jueces, capítulo 16, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Nos está hablando la historia sobre Sansón. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo denominemos, y que cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estofa cuando toca el juego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí que tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descubre pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me levitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella les aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Versículo 16. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces,
y me escaparé. Aquí es importante, pero él no sabía que Jehová ya se había, ¿qué, hermanos? Apartado de él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que hemos leído esta tarde, Señor. Y qué tremenda enseñanza que vemos ahí en cuanto a Sansón, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes, que abras nuestros oídos, que abras nuestro entendimiento, Padre Santo, y que de una manera especial podamos, Señor, poder ver aquello que tú tienes preparado para nosotros, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, mi petición es que al salir de aquí no quede duda que eres tú el que has hablado a nuestras vidas, Señor? Te pedimos eso de nuevo, Padre Santo. Bendice tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hey, Brother Jack, you made it, huh? I was just saying that you were probably somewhere in Des Moines dropping the boy, but you came back soon tonight. And thank you for being here, Brother Jack. It is encouraged. It is amazing. You heard me once, and now you want to hear me again. But it's not me. I know it's the Word of God. But thank you, Brother Jack. Decía al hermano Jack, llegó a tiempo del mensaje, ¿verdad? Voló a dejar a su hijo a Des Moines y se regresó para estar aquí. Le digo, yo pensaría que solo quieres escucharme una vez y ya no más, ¿verdad? Esta mañana estuvo en el servicio y hoy aquí, ¿verdad? Esta tarde. We're in the book of Judges, chapter 16, and we're reviewing the story of Samson. Quiero hablarles esta tarde sobre el estado más horrible de la tibieza. I want to speak to you tonight in the most horrible state of lukewarmness. Hasta este punto hemos visto varios pasos importantes que llevan a un hijo de Dios a un estado de tibieza. Ahora, ¿por qué es que hemos hecho gran enfoque estas 3-4 semanas en cuanto a la tibieza? Porque la tibieza es aquello que impide en nuestras vidas cristianas poder ofrecerle oro refinado a nuestro Padre Celestial. La razón que la iglesia de la Odisea no pudo hacer lo que debería es porque era una iglesia que se encontraba en un estado de tibieza. Y no queremos entrar ahí, porque esta noche vamos a ver el estado más horrible de la tibieza. Now, the reason why I've been spending almost 3-4 weeks in the area of lukewarm, it is because it is important to understand that if you and I are in a stage of lukewarm, there's no way that we can offer to the Lord refined gold. We can't. It's impossible. One of the reasons why he tells the church of the Odisea for them to purchase of him refined gold is because the stage that they were a church that was lukewarm. Up to this point, we have seen important steps that leads into a child of God in the stage of lukewarmness. Hasta este punto, hemos visto varios pasos importantes que llevan a un hijo de Dios a un estado de tibieza. Ahora escúcheme, yo puedo asegurarle que ninguno de nosotros anhelaríamos decir, yo espero llegar un día a ser tibio en las cosas del Señor. Yo creo que nadie de nosotros. Y los que llegan ahí, llegan porque no tuvieron cuidado en tomar ciertos pasos en sus vidas para protegerse de un estado de tibieza. Ahora, vimos en la iglesia de la Odisea, ¿verdad? 3 pasos importantes. Vimos que la iglesia de la Odisea ignoraron la realización de su estado. Vimos que la iglesia de la Odisea ignoraba la realización de su necesidad. Y luego vimos que la iglesia de la Odisea ignoraba la realización de la cosecha. Lo que sembramos,
cosechamos. Y es importante eso. No podemos cosechar espiritualidad en nuestras vidas si no estamos sembrando espiritualidad en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante entender eso. Now, we began with the church of Laodicea, and there was three things that we learned about that church. First, they ignored the awareness of the state, who they were. They began to evaluate in their own way. Secondly, they ignored the awareness of their need. The need that you and I have constantly to be examined our life by the Word of God. And third, they ignore the awareness of the harvest. We harvest what we plant. No way we will harvest a spiritual life if we don't plant spiritual life. We can't. It's not a switch. And then last week, I believe, we learned in the story of Cain and Abel two important steps. One, first thing that we learned in that story is that one cared for God's preeminence in his life. One cared that God was first in his life and everything in his life. And secondly, one was careful to give the best to God. Ahora, la segunda historia que vimos, y fue la semana pasada, fue la de historia de Caín y Abel. Y va a estar en nuestros videos, si Dios permite, ¿verdad? En YouTube esta semana, donde usted puede ver si no vio esa historia. Pero, ¿verdad? Vimos la semana pasada en la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Dos pasos más importantes en cuanto a la tibieza, ¿verdad? Que era, uno, tuvo cuidado de dar la preeminencia de Dios en su vida. En otras palabras, uno cuidó que en todo aspecto de su vida, Dios fuera primero. Cuando Dios no es primero en nuestras vidas, escúcheme, es un paso a la tibieza. La segunda cosa que vimos en esa historia la semana pasada, ¿verdad? Que uno fue cuidadoso de darle lo mejor a Dios. Si usted recuerda, si usted estuvo aquí y recuerda, ¿verdad? Dice que dio la oveja, primera, ¿verdad? La primogénita, y no solo la primogénita, pero la más gorda. Lo mejor. Ahora, cuando usted y yo llegamos a un escenario donde ya no comenzamos a dar lo mejor a Dios, escúcheme, hemos comenzado a tomar pasos hacia la tibieza. Y nos encontramos ahí esta noche. Ahora, esta noche va a observar el estado más horrible de la tibieza en la vida del Hijo de Dios. Now, tonight, we will observe the most horrible state of lukewarmness in the life of a child of God. Esto debería de despertar en nuestras vidas. El estado más horrible de la tibieza espiritual. Por cierto, si su mentalidad es yo nunca voy a estar ahí, tenga cuidado. By the way, if your thinking is, I will never be in that stage, be careful. But it is important for us to see the most horrible state of lukewarmness in the life of a child of God. Yo creo que es importante, y probablemente esta noche vamos a terminar en cuanto a la tibieza, pero esta noche es importante que usted y yo observemos el estado más horrible de la tibieza en la vida del Hijo de Dios. Ahora, probablemente el ejemplo más grande que tenemos de ello se encuentra
en la vida de Sansón. Now, probably, I would say that the biggest example of description of the most horrible state of lukewarm, we find it in the life of Samson. El trasfondo de la historia de Sansón nos presenta una mezcla. Nos habla sobre una fuerza sobrehumana que fue dada en su vida. Pero a la misma vez vemos que no solo habitaba en la vida de él una fuerza humana, existía como ser humano una debilidad moral. Sansón tenía problemas con mujeres. Y aparte de eso, vemos en la vida de Sansón que tuvo una profunda lucha espiritual en su vida. Y tuvo una profunda lucha espiritual porque, escúcheme, Sansón probablemente es aquel ejemplo más trágico de alguien que se encuentra en una tibieza espiritual. Now, the background of the story of Samson presents us with a mixture. We know Samson being a superhuman strength, strong. That it was given by the Lord. But at the same time, in the story, we see a man, a human man, that had moral weaknesses. He was weak when it comes to women. He couldn't stay back where God told him, don't do that. He wasn't able to fight on that. And then we find a profound spiritual struggle. One of the representations that the life of Samson represents is that he constantly had a spiritual struggle in his life. That's why Samson, I believe, is one of the ones that represents the most horrible state of lukewarmness. Su vida nos ofrece una mezcla de grandes cumplimientos como grandes fracasos. Esta noche vamos a explorar a fondo la vida de Sansón, analizando sus fracasos y su relación con Dios y el legado que dejó detrás de su muerte. His life offers us a mix of great achievements as well as great failures. Tonight we will go throughout exploring the life of Samson, analyzing his failures, his relationship with God, and the legacy that he left after his death. ¿Sabe cuál es el legado que Sansón dejó detrás de su muerte? Es este. Sansón es uno de los personajes bíblicos que modeló el estado más horrible de un estado de tibieza. Now listen. The legacy that his death left is that Samson is the biblical character who embodies the most miserable stage of a lukewarm. That's who Samson represents. Now, there's several things that we see as we read tonight on Judges chapter 16 that make us realize he was in a stage of lukewarm. Was his life always that way? No, la vida de Sansón fue siempre una vida de tibieza. No, la verdad que no. Inclusive, si usted ve conmigo, ¿verdad? El capítulo 13 de Jueces, if you see with me in the book of Judges, chapter 13, verses 24 and 25, you'll see, si usted ve conmigo Jueces, capítulo 13, versículo 24 y 25, mire lo que la palabra de Dios describe en cuanto a Sansón. Dice, y la mujer, Jueces, capítulo 13, versículo 24, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre
Sansón. Y el niño nació. Y Jehová, que lo bendijo. Sigamos el 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zorra y Estao. Now, obviously that there is proof that in a time as Samson was growing and Samson was doing what God wanted him to do, that he was in a stage of spiritual where he needed to be. But that changed. Something happened in the life of Samson, and obviously that was his biggest battle, spiritual battle. I think I told you last week, when you end up yourself in a scenario of having a lukewarm life, it's really hard to come out of it. It's really difficult. Creo que lo dije la semana pasada, ¿verdad? Que una de las cosas más difíciles, ¿verdad?, para el Hijo de Dios es cuando se encuentra en un estado de tibieza y salir de ese estado. Es difícil. Esa es la razón que me he tomado el tiempo que me he tomado estas 4 semanas, hermano, porque un estado de tibieza espiritual es un estado bien horrible en la vida del Hijo de Dios. Es un lugar donde usted y yo no queremos estar. That's why I have taken myself 4 weeks and touching the area of lukewarmness, because it is a really horrible state to be in. We don't want to be there, because once we're there, it is a difficult getting out of there. Now, Samson obviously has several things that mention that he was in a stage of lukewarm. Ahora, la vida de Sansón, hermanos, representa el estado más horrible de tibieza espiritual. ¿Qué pasos tomaba Sansón que se encontraba en esa vida de tibieza? Primero, su inversión del tiempo no tenía prioridad o valor. Déjenme repetir. En la vida de Sansón, la manera que él invertía el tiempo no tenía prioridad o valor. The very first thing that we need to realize is the horrible stage of lukewarm is that once you're there in that horrible stage, his use of time has no priority and has no value. One of the problems that we see in the life of Samson is that his use of time had no priority and no value. Look at verses 1 and 3. Miren los versículos 1 y 3 conmigo en el capítulo 16. Mire cómo él invertía su tiempo, no en prioridades y no en cosas de valores. 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Qué es en donde invertía Sansón su tiempo en el estado de tibieza? Le voy a decir dónde. Lo invertía en cosas fuera de valor. Sansón le gustaba jugar con el pecado. A Sansón le gustaba hacer aquello que Dios le decía no es conveniente. Y lo hacía porque, escúcheme, su inversión, aquello que él dedicaba en su tiempo, no tenía prioridad o valor. Let me tell you, one of the things that you'll find out, people that are in a lukewarm is that their time had no priority and no value. By the way, a child of God should not be wasting time. A child of God, the time that we have, it doesn't belong to us. It belongs to Him. Can anybody say amen? Amen. Thank you.
La primera cosa que usted y yo necesitamos entender como hijos de Dios, el tiempo que tenemos de vida, ¿verdad? Ese tiempo no es nuestro, no pertenece a nosotros. Como hijos de Dios, nuestro tiempo es de Él. Pero alguien que se encuentra en un estado de tibieza, escúcheme, ¿verdad? Sus inversiones que hace del tiempo no tienen prioridad ni valor. ¿Qué estoy diciendo? La mayoría de veces, ¿verdad? Alguien que se encuentra en un estado de tibieza, ¿verdad? Vive malgastando el tiempo en cosas no de valor. Por cierto, ya que estamos ahí, ¿verdad? Y hoy es febrero, ¿verdad? Vamos a entrar ya al mes que le llaman del amor, del Valentín. ¿Sabe cuál es una de las primeras cosas que va a dañar su matrimonio? Escúcheme, es esto: cuando invertimos más tiempo en otras cosas que en nuestra pareja. Amén. Está callado, güey. Ahora, no eran mis notas, pero por algo, ¿verdad? El Señor lo puso. Que si yo pusiera a cada pareja aquí a describirse y diría, ¿verdad? ¿Cuál es, bueno, vamos a ocupar a Juanita porque no está aquí. Se salvó. Si yo le diría a Juanita, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo, de todo el tiempo que su esposo tiene? ¿Cuánto tiempo lo invierte en usted? No conteste. Ahora, yo creo que si ella es normal, ella diría, bueno, invierte más tiempo en mí que en cualquier otra cosa. ¿Hay alguna dama aquí que estaría bien si su pareja invierte tiempo, mucho más tiempo en algo más que en ti? Yo creo que no. Ahora escúcheme. Está callado esta noche. Y de la misma manera. Ahora, ¿verdad? Los hombres nos creemos bien fuertes y machos bigotones. Y a veces no queremos aceptar. Pero mire, déjeme decirle la verdad. Yo anhelo, y para mí, una de las cosas más grandes que puedo tener es el tiempo que mi esposa invierte en mí. Y yo quiero ser el chiqueado, decir, wow, el tiempo que mi esposa tiene lo invierte más en mí que en mis hijas. O que en mis hijos. Ah, por cierto, un día sus hijos van a crecer y adivine qué va a pasar. Se van a ir. Yo sé. Y especialmente los varones necesitamos entender esto, porque escúcheme, ¿verdad? A veces no tenemos, ¿verdad? Este entendimiento, y a veces cómo malgastamos el tiempo, ¿verdad? Y por eso nuestro matrimonio termina en un estado de tibieza. Donde existen, pero no existen. By the way, in a marriage, I believe that's important too. I believe that the man needs to give time to the wife. And at the same, the wife needs to give time to the man. It's important. But, vamos a continuar aquí. La tibieza, el estado más horrible de la tibieza es que la inversión de un hijo de Dios en un estado de tibieza, escúcheme, no tiene en su tiempo prioridades y valor. ¿Qué hacía Sansón? ¿O cuál era la inversión más grande en el tiempo de Sansón? Le voy a decir cuál es. Estar con mujeres.
Let me ask you this. As a child of God, how priority of time in your life does he represent? Oh, he's big in my life. So where are you when you need to be in church? So why is it that you don't spend time with him? Why is it that you plan so many things and the very last thing that comes into your mind is him? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Dónde se encuentra usted, verdad, como hijo de Dios en cuanto al tiempo? ¿Qué prioridad tiene Dios en su vida de su tiempo? Oh, Él es grande en mi vida. Oh, sí, déjeme hacerle una pregunta. Entonces, ¿por qué es que planea tantas cosas y lo menos que usted planea es las cosas que conciernen en cuanto a Dios? Oh, es que Él sabe, sí, Él sabe que el tiempo de prioridad y de valor en tu vida no es la que debería de ser. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Let's go to Matthew chapter 6, verse 33, please. Matthew chapter 6, verse 36. Matthew chapter 6, verse 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Una vez más, el estado más horrible de la tibieza, ¿verdad?, es mostrado en la vida de Sansón. Y una de las cosas que vemos en su vida es que su inversión del tiempo no tenía prioridad o valor. Matthew chapter 6, verse 33. Mire lo que dice, Mateo 6, 33. Mas buscad, ¿qué dice ahí, hermanos? Primeramente. ¿El qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Look at what it says there. But seek ye first. The priority in your seeking God should be first in your life. It's not your career. It's not your desires. It's not what you're pursuing. It should be God. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, what things? The ones that you want, shall be added unto you. Nos hace una invitación a buscar lo que realmente importa. Mire, la prioridad de inversión en nuestro tiempo debe de ser el reino de Dios y su justicia. Y cuando usted y yo tenemos como prioridad eso en nuestras vidas, escúcheme, Él asegura de que nuestras vidas estarán alineadas con su voluntad. Y cuando, ¿verdad?, nuestras vidas están alineadas con su voluntad, ¿verdad?, ¿verdad?, podemos confiar que Dios cuidará de nuestras necesidades. Now, Matthew chapter 6, verse 33 gives us an invitation to seek what truly matters in life. Says the kingdom of God and His righteousness. I'll tell you what that means. Means that our life should align with His will. When it says seek first the kingdom of God, basically it's telling us, hey, make sure that our lives are aligned with His will. When you are investing the time correctly as a priority, the way God wants it to do it, listen, your life is in line with His will. And by the way, by doing that, we can trust that God will take care of our needs. But listen, someone who's in a lukewarm stage doesn't see God's kingdom as priority or value in their life. It's a secondary. It is if I have extra time. It is maybe after I get what I need to do first.
A lukewarm person in the horrible stage uses his time without priority or value. How are you investing your time? Can you say that most of your time in your life is in line with what God wants in your life? Or are you trying to bend your own life in your way, in your direction? ¿Cómo se encuentra en línea su vida ahorita? El tiempo que usted invierte en su vida, ¿puede decir que está en línea con la voluntad de Dios? ¿O será que su inversión de tiempo se encuentra toda distorsionada, toda verdad en dirección opuesta a la voluntad de Dios? Porque escúcheme, cuando nos encontramos en un estado de tibieza, nuestra prioridad de tiempo no está en línea con la prioridad de tiempo de Dios en nuestras vidas. Dios, el tiempo de Dios marca esta dirección y tu tiempo marca esta dirección. Eso es lo que ocurrió con Sansón. Sansón no supo invertir el tiempo porque no tenía prioridad o valor. Su estado de tibieza lo había de alguna manera cegado en cómo invertir su tiempo. His stage of lukewarm somehow has made him blindness in the priority and the value of his time. Go with me, Luke chapter 16, verse 36. Mire Mateo capítulo 16, versículo 36, por favor. Mateo 16, versículo 36. Look at what Matthew, did I say Matthew? Yeah. Matthew 16, verse 36. Mire lo que dice. Oops. Something's not right there. Give me a second. Oh, 26. 26, perdón. 26. Mire lo que dice Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y qué? Perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Now, this is an interesting question. For what is a man profitable if he should gain the whole world and loses his own soul? Or what should a man give in exchange for his soul? Es interesante. Nos hace un recordatorio de la importancia de saber en nosotros cómo aprovechar bien el tiempo. El Hijo de Dios tiene que saber cuándo abnegación y sacrificio es necesario. Cuando hablamos de abnegación, estamos hablando, ¿verdad?, a renunciar a uno mismo, a renunciar a nuestros propios deseos, a renunciar a nuestras voluntades. Como hijos de Dios, no podemos guiar nuestras vidas y nuestros tiempos diarios, ¿verdad?, persiguiendo mis propios deseos, mi propia voluntad, lo que yo quiero. One of the things that you and I need to understand as a child of God, that we need to learn to self-deny ourselves. We must give up oneself. We must give up our own desires. We must give up our will for His desire, for His will. But someone that's in a lukewarm stage,
doesn't have no priority or value. Pero alguien que se encuentra en un estado de tibieza, escúcheme, no tiene, ¿verdad?, prioridad en cuanto a su tiempo. No hay prioridad y no hay valor. Segunda cosa. La segunda cosa horrible de alguien que se encuentra en un estado de tibieza espiritual, escúcheme, sus deseos controlan su vida y no Dios. The second thing that we learn from Samson's life is that when someone is in a horrible state of spiritual lukewarm, his desires control his life and not God. Let me tell you this. Our desires can lead us down to the wrong path. Our desires can distort our vision. Our desires can be complete failure of our life. Let's go back to Deuteronomy, please. Judges, Judges. That was this morning, Deuteronomy. Judges, chapter 16. Ahora escúcheme. Versículo, regresemos a Jueces 16, versículo 17. Escúcheme. La segunda cosa que vemos a alguien que se encontraba en un estado horrible de tibieza es que sus deseos controlaban su vida y no Dios. El Hijo de Dios debe ser su vida controlada por Dios. Hay un peligro, escúcheme, cuando usted y yo permitimos nuestros deseos controlar nuestras vidas. Escúcheme. Nuestros deseos pueden conducirnos por el camino equivocado. Nuestros deseos, escúcheme, pueden distorsionar nuestra vista. O sea, ver empañado equivocadamente. Lo que pensamos que en vista es la dirección correcta, de veramente no era. Los deseos, escúcheme, pueden ser el fracaso completo de nuestras vidas. Mira el versículo 17. Look verse 17 with me. Le descubrió pues todo su corazón. ¿A quién? A Sansón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como ¿qué? Todos los hombres. Sansón era alguien que era controlado, su vida era controlada por sus deseos y no por Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Era la voluntad de Dios y era el deseo de Dios que Sansón se encontrara con Dalila? No le dé miedo contestar. No. Now, listen. Verse 17 tells us that he told her all his heart and said unto her, there hath not come a razor after mine head, for I have been a Nazarite unto God from my mother's womb, and if I shave, then my strength will go from me, and I shall become weak and be like any other man. Someone that's in a stage horrible of lukewarm, listen, his desires control his life and not God. Let me ask you, you think it was God's will for Samson to be hanging around with Delilah? I don't think so. But again, our desires can lead us down the wrong path.
Obviously, because Samson had the wrong desires and he was controlling his life by his desires, he ended up in the wrong place. Escúcheme. Es obvio, ¿verdad?, que nuestros deseos pueden llevarnos y conducirnos por el camino equivocado. Le voy a decir, porque Sansón se encontraba en un estado horrible de tibieza espiritual. Su vida era guiada, era controlada por sus propios deseos y no por Dios. Y porque era controlada por sus propios deseos, escúcheme, se encontraba en un lugar equivocado. Se encontraba en una casa donde no debería de haber estado. Se encontraba, verdad, con una mujer que no debería de haber estado. Because his desires were the one that was controlling his life and not God, he found himself in the wrong path. He found himself in the wrong house. He found himself with the wrong woman. Why? Because he was himself in a horrible stage of lukewarm. No solo sus deseos lo conducieron por el camino equivocado, pero escúcheme, sus deseos lo conducieron a tener una vista distorsionada. Not only his desire that was controlling his life took him in the wrong path, but he found himself that his desires distort his vision. Let me ask you this. How many times did this woman try to do wrong to Samson? How many times did she try in that story? 1, 2, 3, 4. Finally got him. How is it that Samson was not able to see that? How? Because our desire can distort our vision. Escúcheme. Nuestros deseos pueden distorsionar nuestras vistas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces en esa historia vemos que la mujer quiso hacerle daño a Sansón? 4 veces. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo es que Sansón no vio y no captó que ella estaba tratando de hacerle el mal? ¿Cómo fue capaz eso? Porque su deseo llevó a una visión distorsionada. No vio lo que debería de haber visto, vio lo que él quería ver. I'll tell you how it happened. Because he was not able to see what he should have seen from the very first time. But he did not see what he needed to see. He saw whatever he wanted to see. When you are in a horrible stage of lukewarm, your vision is distorted. It's not right. Your blindness. Cuando usted se encuentra en un estado de tibieza horrible, escúcheme, ¿verdad? Su vida comienza a ser controlada por sus deseos y no por Dios. Y cuando comienza su vida a ser controlada por sus deseos, discúlpeme, pero usted se va a encontrar en un estado de vista distorsionada. No va a poder ver correctamente. ¿Cuál fue el final de Sansón? El ser guiado por sus deseos. ¿Cuál final fue? Sansón terminó perdiendo ¿qué? Su fuerza.
Más allá de la fuerza, escúcheme, él perdió algo más importante. Él no se dio cuenta y ya vamos a ir ahí. Ese es nuestro siguiente punto. Pero escúcheme, él terminó perdiendo su fuerza. Y al perder su fuerza, ¿qué vino a la vida de él? Un completo fracaso. Now listen. How did Samson end up in the story? He ended up losing his strength. And when he lost his strength, he became a failure. How did he get there? He was in the worst stage of lukewarmness. El fracaso llegó a la vida de Sansón porque en un estado de tibieza horrible que él se encontraba, él comenzó a controlar su vida por sus deseos y no Dios. ¿Sabe cuál es la tristeza muchas veces que el siervo mira en las ovejas? Es cuando sabe que esa persona, ese hijo de Dios, se encuentra en un estado de tibieza y se encuentra no siendo controlado por Dios, y cada acción que va a tomar lo va a llevar a destruir su vida. One of the saddest stage and sadness as a minister is as you see the people in the church that they find themselves in a lukewarm stage, and how they control their life and how they desire guide their life by their desires and not God controlling their life, and they end up taking the steps that sooner or later they will end up in a stage of failure. And again, it is really difficult when you end up in that stage. Can you recover? Yes. But it's in a struggle and a really hard process in life. That's why we don't want to be there. Ahora escúchame. Uno de los escenarios más tristes en el Hijo de Dios es cuando cae en un escenario de tibieza. Porque escúcheme, es una batalla continua su vida y un progreso mínimo, ¿verdad? Por el estado que se encuentra y por aquellas cosas que ha fracasado en su vida cristiana. Por eso es que no debemos de llegar a un estado de tibieza. Ahora, primero, no hay valor en su vida en cuanto al tiempo. Segundo, sus deseos controlan su vida y no Dios. Pero esto es lo más tristeza. Escúcheme. Ignoró que la presencia de Dios partiera de su vida. Mire el versículo 20. The third thing that we see in the life of Samson as a horrible stage of lukewarm, he ignored that the presence of God had departed from his life. He wasn't even aware when God's presence departed his life. He assumed, because he was a child of God, that his presence was going to be there all the time. Look at verse 20 with me. Mira el versículo 20. Cuando revela el secreto de su fuerza y la mujer le corta el pelo, versículo 20, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, y me qué. Aquí está lo más triste. Pero él no sabía que Jehová ya se había que apartado de él.
Look at verse 20. And she said, the Philistines be upon thee, Samson. And he awoke out of his sleep and said, I will go out as other times before, and said, I will go out as other times before and shake myself. And he was not that the Lord was departed from him. One of the horrible things that happens in someone that finds themselves in a horrible stage of lukewarmness, they're not aware when God's presence departed of their life. According to them, God's still part of their life. There's a time in the life of a lukewarm that God says, this is it. ¿Se acuerda lo que dice en Apocalipsis? Te vomitaré de mi boca. Remember what Revelation says? I will spit you out of my mouth. There's a stage, a horrible stage in a lukewarm person where he's not aware that God's presence is no longer part of his life. And let me ask you, if God's presence is no longer in his life, then who is with him in his life? As a child of God, I will be scared. I will find myself lost if somehow God's presence is not part of my life. And God's presence is just claiming, oh, I am your child. Oh, I'm yours. I'm sorry. That's not the way it works. Well, I'm saved. Yeah, you are sealed by the Holy Spirit. But listen, one thing is being sealed, the other thing is that God's presence abides in your life. And the horrible stage of a lukewarm is that somehow he tends to believe that everything will always be fine and that God will bless him and that God's presence will be in his life, when in reality, he lost a long time ago. Uno de los escenarios, escúcheme, más triste es aquella persona que se encuentra en un estado de tibieza horrible, que cree que la bendición de Dios siempre está ahí, no importa cómo Él actúa, no importa lo que hace, y cree que siempre, ¿verdad?, la presencia de Dios le va a acompañar. Escúcheme, una de las tristezas más grandes es despertar cuando llegue a ver que la presencia de Dios ya no habita en su vida. Cuando Sansón descubrió eso, escúcheme, fue la tragedia más grande en su vida. When Samson noticed that God's presence was no longer in his life, that's when he understood that the biggest tragedy of his life has just arrived. Why? Because he constantly developed himself in a lukewarm stage. ¿Por qué? Porque continuamente sus acciones lo llevaron a entonar su vida en un estado de tibieza. Escúcheme, termino con esto. El progreso o el proceso de regreso de un estado de tibieza comúnmente es un proceso duro. Let me finish by this. The process of returning from the state of a lukewarm is commonly a difficult process. We don't have time to read, but if you read Judges chapter 16, verses 23 to 31, it gives us the details of the process of returning from becoming lukewarm. No tenemos tiempo de ir ahí, pero si usted va a casa y lee Jueces capítulo 16, los últimos versículos 23 al 31, usted se va a dar cuenta el proceso que se tomó de Sansón de regreso de un estado de tibieza a ¿verdad?, el proceso y lo difícil que fue. Pero déjeme describírselo rápidamente. El proceso de regreso de un estado horrible de tibieza. ¿Cuál es? Primero, el enemigo ha logrado que seas un ejemplo de burla.
Una de las cosas que vas a entender por el estado que tú te encontrabas de tibieza es que tú has permitido que el enemigo sea un trofeo, tu vida sea un trofeo en su vida de burla. Now, let me tell you really quick what is the process of returning from the state of lukewarm and why it is difficult. First of all, the enemy has succeeded in making you an object of what's that word? Burla? Burla? ¿Alguien? Reproach? Laughter? Laugh at. You have become, the enemy has succeeded in making you an object of mocking. That's why he enjoys the child of God that's in the lukewarm, because while you're in that scenario, he's pretty much controlling you as his puppet. What did they do with Samson after they took him? They took him to the arena to be mocked. And as hard as it is, and that's why I say the progress of returning from the stage of lukewarm is commonly a difficult process, because the enemy has accomplished to make you a mocking son of God. And it's difficult to get out of there. Por eso he dicho que el regreso de un estado de tibieza es bien difícil y duro, porque el enemigo ha logrado que seas un ejemplo de burla. ¿Qué hicieron con Sansón cuando lo agarraron? ¿A dónde lo llevaron? A una fiesta, a una celebración de los filisteos en el estadio. ¿Y qué hacían con Sansón? Se burlaban de él. Segundo, el enemigo ha logrado destruir la gran parte de tu valor o propósito de Dios para tu vida. Escúchame, no que Dios no pueda usarte, pero en el nivel que Dios anhelaba usarte ya no está disponible, porque el enemigo te robó todo eso cuando te encontrabas en un estado de tibieza espiritual. Secondly, the enemy has managed to destroy a large part of your value or God's purpose for your life. Not that God cannot use you. God can still use you. But listen, the way that was in His plan, the way that He intended for you to be used in His ministry, is no longer there, because somehow, while you were in the stage of lukewarm, the devil took that away from you. He succeeded. He managed to destroy a large part of the value that God purposed for your life. Now, do you see why I'm saying that it's so hard to come out of lukewarm? You lost a lot. Third, there will be a thorn for the rest of your life from your lukewarmness. You might come out, but there will always be there something that remembers you that you were in the stage of lukewarm one time. And that will become your battle daily. Escúcheme, tercero, existirá un aguijón por el resto de tu vida de tu tibieza. Podrás salir de la tibieza, pero escúchame, por el resto de tu vida tendrás ese aguijón, esa carga, ¿verdad?, que te recordará que un día en tu vida tú caíste en un estado de tibieza. Qué difícil. Mire el final de Sansón.
Look at with me the end of Samson's life in verse 29. Versículo 28. Entonces, ahora, acuérdese cómo se encontraba aquí Sansón. Se encontraba siendo alguien burlado. Se encontraba ciego. Sus ojos habían sido sacados. Obvio que se encontraba sin fuerza. Y mire, saliendo de su tibieza, que es lo que él pedía, versículo 28. Entonces, verse 28, please. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Mire lo que él pedía. Ahora solo una vez más buscaba que la presencia de Dios estuviera ahí. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Dice, y asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Pero ¿qué pasó con Sansón? Murió juntamente con ellos. ¿Ese era el propósito de Dios para Sansón? No. ¿Qué lo llevó ahí? El estado horrible de tibieza espiritual. Cuando despertó, él entendió qué difícil era salir de esa tibieza que él había vivido tanto tiempo. Que la única opción que él vio es: Señor, permíteme una vez más y que yo mismo muera con ellos. Qué horrible es el estado de la tibieza espiritual. How horrible it is the stage of lukewarm. What was Samson final desire? He said, Lord, allow me one more time the strength so I can kill them, and obviously I will die with them. Samson understood that somehow the enemy has allowed him to be a monkey person. Samson understood that somehow the devil has destroyed in him what really God wanted for him. And he understood that for the rest of his life, there was going to be a thorn because of the stage that he found himself for many years. It is horrible, the stage of lukewarmness. Es horrible estar en un estado de tibieza, hermanos. Ahora entendemos por qué Dios les dice a ellos: te vomitaré. No hay progreso. Qué tristeza sería que fuéramos una iglesia en un estado de tibieza espiritual y todas estas cosas fueran robadas de este lugar, y el potencial que Dios tiene en este lugar fuera robado simplemente porque caímos en un estado de tibieza. Que no sea esa nuestra historia. Sansón es la historia más horrible de una tibieza espiritual. Cuando comúnmente narramos la historia de Sansón, hablamos que era fuerte y lo que hizo, pero conocemos el final. Terminó con su vida donde no era el plan de Dios. When we speak about Samson, we talk of his strength and how God used it, but we know at the end where he ended up. And that was not God's plan. What got him there? Being in a stage of lukewarm. I hope you don't desire that for our church. We need to guard ourselves. We need to be careful ourselves.
Don't do the step that Samson did, that took him to become a lukewarm. No tome aquellos pasos que Sansón tomó en su vida, que lo llevaron a ser alguien de un estado de tibieza horrible.